Vamos a iniciar con la lección de dar lógica a las sesiones de una secuencia didáctica en ciencias. En general, las etapas para el diseño didáctico en ciencias son 4. Una primera etapa de exploración, donde vamos a poner en contexto la situación y vamos a activar el interés de los niños. Una etapa de enseñanza-aprendizaje, que es la más larga, suele ser la más profunda, en donde están todas estas actividades de laboratorio o del aula. Después va a haber una etapa de consolidación o de comunicación de lo que hemos aprendido, aunque también pueden estar pequeñas etapas de consolidación insertadas en la etapa de enseñanza. Y finalmente va a haber una etapa de evaluación, donde vamos a evaluar qué tanto ha aprendido el niño y también qué tanto ha funcionado nuestra secuencia. Entonces, ¿cómo construye una secuencia didáctica en ciencias? Primero vamos a empezar poniendo en contexto al niño. Tenemos que buscar un texto, una situación que enganche al niño, que lo haga tener un interés profundo en investigar eso que queremos que investigue, que tenga muchas ganas de aprender sobre el tema que nosotros queremos que aprenda. Después vamos a formular una serie de sesiones, y aquí la idea es que va a seguir esa lógica de esas sesiones. Nos van a ayudar a definir las actividades de enseñanza, sesión por sesión, y finalmente poder establecer cuáles son los materiales que voy a utilizar en cada una de ellas. ¿Qué podemos hacer para poner en contexto a nuestros alumnos? Principalmente es buscar un vínculo con lo cotidiano, con lo que para ellos es conocido. Entonces muchas veces nosotros llegamos al aula a darle una explicación o queremos ya mostrarles el todo de un tema, pero pues al niño no le interesa ese tema o lo ve súper ajeno a su día a día. Entre más cotidiano sea lo que estudien o más relevante para su día a día, los niños se van a enganchar más fácil. La otra cosa es aprender a generar observables, es decir, si yo quiero que se aprendan el ciclo de la mariposa, pues vamos a salir a buscar orugas, vamos a salir a buscar mariposas, cómo son, cómo se ven. Muchas veces llegamos al aula a explicar un fenómeno y los niños nunca han tenido contacto con este. Entonces, para poder enganchar a nuestros chicos, nuestros alumnos en una investigación, podemos hacer varias cosas. Uno sería problematizar, ¿no? Tenemos un problema, por ejemplo. Resulta que Luis dejó su sándwich dentro de su bolsita una semana en el patio y la pregunta es, ¿se lo podrá comer después de una semana? Y entonces viene en juego el sí, no. ¿Qué podemos saber si ese sándwich todavía es comestible o no? Podemos hacer un estudio de casos, por ejemplo, he encontrado este hueso. ¿Qué parte del cuerpo de qué animal será este hueso? Y entonces es un caso que el niño tiene que resolver. O puedo utilizar cuentos e historias para enganchar a mis alumnos. Lo importante de poner en contexto o engancharlos es llegar a preguntas de investigación. Llegar a formular qué nos hace falta saber, por dónde tenemos que ir en nuestro proceso indagatorio para aprender algo, para resolver el problema, para tomar una decisión. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo esta contextualización ha llevado a que los niños se activen muchísimo y quieran aprender sobre el tema. Por ejemplo, para los niños de 4º año de primaria que tenían que ver el tema de hongos y bacterias, les pusimos el caso de Luis que había dejado su sándwich en el patio del recreo una semana. Y la pregunta era si se lo podía comer o no. Entonces hicimos ese experimento. Hicimos un sándwich, lo pusimos una semana, entre comillas, olvidado en el salón y estuvimos viendo a la semana qué cambios había. Y bueno, aparecieron hongos. Y estuvimos fotografiando los hongos. La pregunta era, ¿qué era eso? El sándwich olía mal. Unos decían que olía a pan. Otros decían que olía a queso. Incluso unos decían, huele a pies. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Y después fuimos al laboratorio a observarlos con lupa. ¿Qué serán esos
como pelitos blancos que le salió a nuestro sándwich. Y a partir de ahí se desarrolla toda la investigación sobre los hongos y las bacterias. Estuvimos haciendo un registro de cómo se veía la humedad del pan, si había hongos, si había bacterias, cuándo cambiaba el olor, si la lechuga se veía deshidratada o no. Y todos estos cambios que fuimos observando en un sándwich nos dieron pie a hablar ahora de hongos y de querer investigar qué son esos hongos. ¿Son seres vivos? ¿Se pueden eliminar? ¿Nos podemos comer ese sándwich? Y llegó un momento en que fue tan atractivo que los chicos empezaron a traer alimentos llenos de hongos de sus casas. Ahí es cuando te das cuenta que el enganche fue en una dirección correcta y entonces ahora sí, investigar sobre hongos y bacterias se vuelve muy relevante. Otro ejemplo fue, se perdió este hueso. ¿Quién perdió su hueso? Era la pregunta. Este es un proyecto de tercero de primaria. Limpiaron el hueso en el laboratorio y la pregunta era, pues ese hueso, ¿de qué animal es? ¿O de qué parte del cuerpo es? Y los llevó a ver que, bueno, tenemos que ver en nuestro cuerpo qué partes tienen hueso y qué no. ¿Habrá huesos que tienen distintas formas? Entonces los chicos midieron el hueso, querían tener tamaños relativos del hueso. Después nos fuimos al laboratorio a ver un esqueleto de plástico y ver si el hueso que nosotros teníamos a qué otro hueso se parece. Si ustedes no tienen un esqueleto de plástico, pueden utilizar láminas. Y entonces intentar descubrir de quién es ese hueso nos llevó a hablar de todo el sistema esquelético, de los tipos de huesos, de los nombres de los huesos, de dónde hay y dónde no hay, de qué funciones tienen. Entonces vean cómo el enganche nos llevó a ver el tema del sistema esquelético muy diferente a si yo hubiera llegado y hoy vamos a hablar de los huesos del cuerpo y copien esto, lean esto. Pues no, debe de haber una motivación para poder querer investigar. Este es un proyecto ahora que les voy a mostrar que se llama Cuidemos nuestra mascota de preescolar. Y la idea es aprender a registrar datos. Entonces tiene una mascota en el aula, que en este caso es un cuyo, y se le pone nombre y la idea es, pues, ¿qué tenemos que hacer para cuidarlo? Pues para cuidarlo hay que ver si está creciendo, hay que ver cuánto pesa, hay que ver qué come, hay que ver cómo son sus condiciones en vida silvestre para replicarlas en el aula y ponerlos en su jaulita. Entonces tenemos a los niños de preescolar muy motivados a querer medir, por ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo de una chiquita que me está ayudando a medir la longitud del cuyo y vamos registrando semana a semana cuánto mide. Este proyecto le permite a la maestra de preescolar incluso introducir los números 1, 2, 3, etc. Por último, un ejemplo en secundaria podría ser tenerlos en una situación así. Luisa se encuentra sentada en la entrada de su casa y por más que lanza su pelota, ésta nunca logra atravesar la barda que separa su casa de la casa de al lado. Siempre cae antes. Luisa se pregunta, ¿por qué se cae mi pelota? ¿Por qué no vuela si la aviento muy fuerte? Y entonces los chicos de secundaria ya tienen que poner a hablar sobre caída libre, tiro parabólico, la fuerza en que yo lanzo una pelota y vean cómo intentar contestar esta pregunta los motiva a investigar sobre el tema. Ya que tenemos súper enganchados a nuestros alumnos, la pregunta que todos los docentes nos hacemos es, ¿cuál sería la secuencia de las clases? ¿Cómo hago esta seriación? ¿Cómo llevo el orden de mis clases? Y el orden la van a dar dos guías principalmente. La primera va a ser la lógica de la materia. Por eso es tan importante hacer el análisis científico que se realizó en el módulo pasado. Cuando yo tengo la lógica que está atrás de la disciplina, ¿cuál es la lógica en los hongos? ¿Cuál es la lógica en el tiro parabólico o en el movimiento rectilíneo? Ese me va a ayudar a dar una secuencia de las clases. Pero también esta seriación la va a dar interés del grupo. El grupo está muy interesado en ver los huesos
que causan movimiento más que los huesos que protegen, por ejemplo. Y entonces así vamos viendo qué actividades puedo ir colocando una detrás de otra. Muy importante cuando estoy intentando poner en orden estas clases en incluir actividades experimentales que tengan un alto contenido indagatorio, donde el chico esté cuestionándose algo, esté resolviendo una duda, y no nada más actividades demostrativas como lo vimos en la lección pasada. También hay que poner actividades de investigación que no sea experimental, es decir, investigación bibliográfica. Llega un punto en que ya es muy difícil en el laboratorio distinguir la diferencia entre un hongo y una bacteria porque podemos no tener en nuestro laboratorio un microscopio. Pero si los chicos tienen mucho interés, el maestro puede encontrar un pequeño texto que hable de que hay una diferencia entre hongos y bacterias. Y entonces cae en tierra súper fértil para que el niño entienda la diferencia entre estos dos microorganismos. Y finalmente hay que formalizar lo que hemos aprendido. Es decir, debe de haber clases grupales donde estemos todos anotando lo que hemos aprendido, que sea notorio lo que hemos avanzado en nuestra investigación. Y algo súper importante dentro de esta serie de actividades que vamos organizando es encontrar espacios para reflexionar entre una actividad y otra. Si no, pierde sentido la secuencia. Si nosotros vamos reflexionando, se vuelve obvio a veces hasta cuál es la actividad que sigue. Si clasificamos huesos, es obvio que ahora vamos a ver cuál es la función de ese grupo de huesos. Si nosotros ya vimos los hongos en el sándwich, resulta obvio que tenemos que ir a ver con la lupa, pues cómo es. Entonces, estos espacios de reflexión dan mucho material para la siguiente sesión. Entonces, el número y el orden de estas clases, pues la va a dar la necesidad de seguir investigando. Y algo muy importante que los docentes nos podemos preguntar es, ¿qué necesita mi alumno para saber esto? ¿Qué necesita mi alumna para entender esto otro? Eso, que identifiquemos eso que necesitan nuestros alumnos, nos va a ayudar a dar secuencia lógica a nuestras clases. Finalmente vamos a llegar a la etapa de formalizar. Y son unas clases muy interesantes y muy importantes porque ponemos en plenaria y frente a todos los niños lo que hemos aprendido e incluso lo que nos falta por aprender. Y nos permite explicitar el avance y lo que se va formulando de lo que hemos estado investigando. Y además permite al maestro mantener un nivel homogéneo en el grupo. Siempre tenemos chicos que un tema les despierta más curiosidad y se ponen a investigar solos. O chicos que con una o dos experiencias son suficientes para tener claro un concepto. Y otros chicos que necesitan más tiempo. Entonces, estas sesiones de formalización nos permite homogeneizar el nivel del grupo. Este trabajo debe ser un trabajo grupal con palabras del alumno. Es decir, hoy hemos aprendido que los hongos son utilizando el lenguaje del alumno, pero introduciendo un lenguaje científico. Por ejemplo, estas se llaman esporas. Estos son las hifas de un hongo. Y así ir metiendo el vocabulario para ampliar el concepto que se está trabajando. La formalización en preescolar debe quedar plasmada en rotafolios para que los chicos lo vean. Incluso podemos apoyarnos en algunos dibujos y en el caso de los niños de primaria y secundaria queda plasmado en el cuaderno, ¿no? El cuaderno es como el lugar donde formalizamos lo que hemos aprendido. Y dentro de esta formalización se habla de 3 tipos de textos. Los textos iniciales, donde escribimos nuestras ideas previas
que hemos hablado mucho en el módulo 1, los textos intermedios, que son las cosas que hemos estado aprendiendo, y finalmente los textos finales, que son las conclusiones, las grandes conclusiones a las que llegamos después de ver un tema. Y aquí quiero mostrarles solo algunos breves ejemplos de distintos tipos de textos. Este es un texto de primero de primaria, es un texto inicial. La maestra les pregunta, ¿cómo sabes que tú estás creciendo? Y los chicos tienen ideas, vean cómo escriben, como porque tomo agua, porque como, porque voy a la escuela, porque cumplo años. Es un texto con ideas iniciales. Un texto final sería como de este tipo, que también es de primero de primaria. Se dice así: todos los seres vivos se alimentan, toman agua, responden al medio ambiente, crecen, respiran, se deshacen de sus propios residuos, se mueren, se reproducen. Entonces digamos que ese es un texto que la maestra construyó con todos los niños, pero ya es un texto final. Podemos llegar a conclusiones intermedias de un experimento, como las que se leen aquí de un grupo de tercero de primaria, ¿no? O este, que es un ejemplo de quinto de primaria, de ya un texto más formal sobre lo que es la luz. Vean cómo se utiliza todavía un lenguaje propio de un niño de quinto de primaria. Finalmente podemos tener distintos tipos de conclusiones de experimentos, como el que se muestra en esta imagen. O este de cuarto de primaria, de cómo son los esqueletos de los artrópodos. Este es, por ejemplo, un resumen de lo que se ha aprendido de los huesos en tercero de primaria de este proyecto que les comentaba al inicio y que la maestra formaliza de manera grupal y después todo el mundo anota en sus cuadernos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros ponemos en práctica una secuencia, debemos de tomar en cuenta varias cosas. Lo primero es que hay que ser flexibles, porque uno tiene así como la secuencia ideal o que uno pensó que es ideal y finalmente después a la mitad te das cuenta que por ahí no es el camino. Entonces tenemos que ser flexibles. Si tenemos los objetivos de aprendizaje muy claros, la secuencia puede ser lo suficientemente flexible para poder mover algunas actividades y llegar a los objetivos o cumplir los intereses de tus alumnos. Debemos de ser capaces de quitar o poner actividades, sobre todo si un grupo se ve muy interesado hacia algún aspecto del tema o no. Los niños se sienten muy frustrados cuando, por ejemplo, muestran interés por algún tema y el maestro de plano les dice, no, eso no lo vamos a ver. Entonces, hay que ser flexibles en la secuencia didáctica y asignar 1 o 2 sesiones a ver el tema que le interesa a tus alumnos. Y siempre ir evaluando la pertinencia de cada una de las actividades. Y con esto termino cuáles son las estrategias generales que tenemos para dar secuencia a una actividad indagatoria que nos permita resolver un problema, una pregunta de investigación y finalmente entender una serie de conceptos científicos.